Bueno, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a los estudios bíblicos de viernes por la noche. Estamos contentos de que puedan estar aquí, de que podamos juntarnos, de que podamos compartir la palabra de Dios, que podamos aprender más acerca de su camino, de su verdad, que es algo que ciertamente cada uno de nosotros está anhelando, ¿cierto? Poder tener esa gloria, esa vida eterna que nuestro Padre nos ha prometido a través de su Hijo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. Y esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes acerca de un tema que personalmente toqué en el último estudio bíblico que di por este canal, que se titulaba La doctrina de Cristo. Y lo que quiero en esta noche es que podamos ir retomando este tema y que podamos ir profundizando un poco más acerca de la importancia que tiene este tema dentro de la vida cristiana. Eh, desde que comencé a estudiar este tema, hay una inmensidad de conocimiento, de escrituras que nos ayudan a entender con mayor profundidad, con mayor claridad, el verdadero fundamento en el que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús, necesitamos estar bien parados, bien firmes, bien anclados, para que podamos entrar en ese reino maravilloso que nuestro Señor y nuestro Padre nos ha prometido y que vamos a tener la oportunidad de compartir y disfrutar por toda la eternidad. Así que para comenzar, hermanos, les quiero invitar a que vayamos a una escritura. Vamos a leer nuevamente esta escritura que está en la segunda carta de Juan y que nos da el pie o el pase para comenzar este tema. Vamos a segunda de Juan, en el versículo 9. Vamos a volver a leer esta escritura que leímos en el estudio anterior. Yo voy a estar leyendo todas las escrituras del Nuevo Testamento de la versión fiel. Bueno, usted puede usar la versión que prefiera, y las escrituras del Antiguo Testamento las voy a estar leyendo de la Reina Valera de 1960. Partimos entonces con segunda de Juan, versículo 9, dice acá: cualquiera que transgrede y no continúa en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero aquel que continúa la doctrina de Cristo tiene a ambos, al Padre y al Hijo. Si cualquiera viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y no le digan bienvenido. Entonces aquí nos da el punto de partida, que es lo que vimos la vez anterior, de lo importante, ¿cierto? Lo clave que es para nosotros el continuar en la doctrina de Cristo. Y vimos esa vez que la doctrina de Cristo, la palabra doctrina en el griego, significa enseñanza. En verdad, eso es lo que significa en forma general. Una doctrina es una enseñanza. Entonces son las enseñanzas de Cristo. Y si cualquiera que viene a nosotros, si no trae esta doctrina o estas enseñanzas, ahí nos da una amonestación y una exhortación y una instrucción bastante severa, ¿cierto? Que no lo recibamos en casa, y por supuesto que ahí cada uno en particular tiene que discernir, ¿cierto?, delante de Dios qué es lo que necesita hacer. Pero lo importante en que nos tenemos que enfocar, en que tenemos que perseverar y tenemos que continuar en esta doctrina y no transgredir en esta doctrina. La vez pasada también vimos de dónde venía esta doctrina. Principalmente estuvimos viendo que de dónde venía realmente la doctrina de Cristo. Vayamos a leer nuevamente esto que nos dice el Señor Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Juan capítulo 7, en el verso 16. Aquí el Señor nos dice de dónde viene su doctrina o su enseñanza. Juan 7:16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de quien me envió.
Si cualquiera desea hacer su voluntad, o sea, la voluntad del Padre, sabrá de la doctrina, si es de Dios o si hablo de mi propio ser. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, había una doctrina que se suponía que venía de Dios y que el pueblo seguía. Y eso pasa igual hoy en día, porque vemos en el mundo afuera, ¿cierto?, muchas doctrinas que enseñan hombres, ¿cierto?, y que dicen que provienen de Dios o que están basadas en las Santas Escrituras. Y la gente también las sigue. El problema está en que no siempre es así. Entonces, de allí es donde está la importancia para nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús, conocer y entender realmente la doctrina de Cristo, de entender de dónde viene su enseñanza, cuál es el fundamento de las cosas que Él enseñó y poder perseverar en esa enseñanza pura, no adulterada, porque al final es la única enseñanza, la única doctrina que es capaz de impartirnos vida eterna. Continuando aquí en Juan 7, en el verso 18, el Señor continúa expandiendo. Él dice, aquel que habla de sí mismo está buscando su propia gloria, pero quien busca la gloria de quien lo envió es verdad, y no hay injusticia en él. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir, hermanos, y a discernir cuál es la doctrina de Cristo, cuál es la enseñanza que nos trae Cristo, y obviamente hoy día tenemos ministros, ¿cierto?, ancianos o predicadores que hablan, ¿cierto?, en el nombre de Cristo, y nosotros tenemos que ser capaces, personalmente, individualmente, cada uno de nosotros, de discernir esa enseñanza, de saber si esa enseñanza realmente viene de Cristo o no. Y aquí, en estas escrituras, y con las que vamos a leer un poco más adelante, el mismo Señor nos da la clave para poder saber, para poder conocer y para poder entender. Y aquí hay una clave muy importante, en el verso 19. En el verso 19, Jesús dice, ¿no les dio Moisés la ley? Y ni uno de ustedes está practicando la ley. Y eso es clave, es muy clave, porque nuestro Señor Jesús no estaba en contra de la ley de Dios. Lo que Él estaba, y lo vamos a ver aquí en un capítulo del Evangelio de Marcos, lo que Él trajo en definitiva no era una nueva ley, no era una nueva enseñanza, sino que era la misma enseñanza. Pero como dice en Juan, capítulo 1, verso 14, que el Señor trajo la gracia y la verdad. Y eso es lo que Él trata de exponer cada vez que Él confronta a los grupos religiosos que habían en ese tiempo, los escribas, los fariseos. Vayamos a ver un ejemplo de esto, vayamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 7. Marcos capítulo 7, y vamos a tomar desde el principio, del verso 1. Marcos 7:1 dice, luego los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a él juntamente. O sea, como que le hicieron una encerrona, ¿cierto? Y cuando vieron a algunos de sus discípulos comiendo con manos profanadas, y esto es manos no lavadas, o sea, las manos sucias, hallaron falta. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, no comen a menos que laven sus manos completamente. Incluso cuando llegan del mercado, no comen a menos que primero se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, tal como el lavado de copas y ollas y utensilios de latón y mesas. Entonces vemos aquí toda una serie de ritos y ceremonias que tenían en este tiempo, como dice acá, los fariseos y todos los judíos. Verso 5, y por esta razón los fariseos y los escribas lo cuestionaron.
diciendo, ¿por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? Y él respondió, el Señor Jesús, y les dijo, bien profetizó Isaías concerniente a ustedes, hipócritas, como está escrito. Entonces vemos aquí a nuestro Señor haciendo ¿qué? Usando la Escritura. A diferencia de los fariseos y los judíos, que venían ¿con qué? Con la tradición de los ancianos. Totalmente opuesto, ¿cierto? El Señor cita la Escritura y dice acá, bien profetizó Isaías concerniente a ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Pero en vano me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Vemos aquí, ¿cierto? Enseñando por doctrina, enseñanza, mandamientos de hombres. Entonces, existe una doctrina, y en este tiempo, obviamente, en el contexto de los judíos y del pueblo en Israel, los fariseos y los escribas tenían el control de la religión en ese tiempo y de la adoración. Entonces, ellos imponían sobre el pueblo la forma, la enseñanza, la tradición, la forma en que ellos podían adorar a Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Ustedes por esta enseñanza que tienen, alejan sus corazones de mí. Al final lo que traen es una adoración en vano. Es una adoración en vano. Como les dice acá después en el verso 8, por dejar el mandamiento de Dios. Ahí vemos el contraste. Mandamiento de hombre y mandamiento de Dios. Totalmente diferente. Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres, tal como el lavado de ollas y copas, y practican muchas otras cosas como esta. Entonces ellos, por aferrarse a la tradición de los hombres, enseñando mandamientos de hombres, ellos lo que hacen automáticamente, alejar su corazón de Dios. ¿Y qué hacen? Al pueblo también. Hacen que el pueblo aleje sus corazones de Dios. Entonces les dice acá en el verso 9, muy bien, rechazan el mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacen estas doctrinas de hombres, estas tradiciones? Rechazan el mandamiento de Dios. No puede ser las dos cosas juntas. No puedo yo aferrarme a mi tradición y aferrarme al mandamiento de Dios. Porque mi tradición, y entendiendo por tradición, algo que no está contemplado dentro de la Escritura, algo que no está directamente ordenado por nuestro Señor o por nuestro Padre de las Escrituras, es una tradición y es un mandamiento de hombre. Y automáticamente, al aferrarme a eso, rechazamos los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Como dice acá el verso 9, para poder guardar su propia tradición. Y el verso 10, nuevamente nuestro Señor cita a Moisés. Él dice acá, porque Moisés dijo, honren a su padre y a su madre. Y aquí él nos da un ejemplo de cómo ellos, por su tradición, por su mandamiento de hombres, rechazaban o hacían a un lado el mandamiento de Dios. Moisés dijo, honren a su padre y a su madre. Y aquel que hable mal de su padre o su madre, sea condenado a muerte. Entonces vemos ahí causa y efecto, ¿cierto? Verso 11. Pero ustedes dicen, si un hombre dijera a su padre o madre, cualquier beneficio que puedas recibir de mí es corbán, y esto es apartado como un regalo para Dios, o sea, una ofrenda para Dios, entonces no está obligado a ayudar a sus padres. Y lo excusan de hacer cualquier cosa por su padre o su madre. Entonces rechazan el mandamiento de Dios, lo ponen a un lado y ponen ellos su doctrina, su instrucción, su enseñanza, y eso lo vemos hoy día
no solamente en el judaísmo, bueno, el judaísmo sigue existiendo y siguen teniendo muchas tradiciones, tienen todo un código, ¿cierto? Tienen el Talmud, donde están todas sus tradiciones, pero también lo vemos dentro del cristianismo, en diferentes iglesias, denominaciones, diferentes tipos de enseñanzas que vienen en el nombre de Dios, porque aquí los fariseos y los escribas traían estas cosas en el nombre de Dios y por la autoridad de Moisés y de Dios y del sumo sacerdote. Y yo creo que el pueblo lo seguía no en una forma, digamos, no con malicia, sino en una forma inocente, ¿cierto? Pensando que porque este era el establecimiento religioso del tiempo, esta era la forma. O sea, si ellos lo dicen, obviamente que hay que seguir lo que ellos están diciendo. Ellos tienen la autoridad. Y lo mismo pasa hoy en día. Nosotros vemos mucha autoridad, ¿cierto? En muchos ministros, muchas personas que hablan en el nombre de Cristo, pero si nosotros no estamos estudiando las Escrituras personalmente y si nosotros no estamos haciendo nuestra labor, nuestra tarea de escudriñar las Escrituras, de estar cerca de Dios, entonces también inocentemente o sin malas intenciones vamos a estar siguiendo cosas que finalmente no son las cosas que el Señor Jesús enseñó. Por eso que es importante la doctrina de Cristo, para poder diferenciar de la doctrina de los hombres. Y doctrinas de hombres, hermanos, hay muchas, muchísimas, pero la doctrina de Cristo es única y está aquí en las Escrituras. El verso 13 dice, anulando la autoridad de la palabra de Dios. O sea, con este mandamiento ellos anulaban la palabra de Dios, la hacían nula, sin efecto, sin efecto. Por su tradición, las cuales ustedes han transmitido y practican muchas tradiciones tales como esta. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros conocer si la doctrina que estamos recibiendo, la enseñanza que se nos está entregando, proviene de Cristo? O, por el contrario, proviene de hombres, netamente de hombres, lo cual para nosotros nos haría automáticamente en rechazar esa enseñanza. Y con eso obviamente que no estamos condenando a nadie, simplemente queremos aferrarnos a lo que es correcto, a lo que es verdadero, a lo que es capaz de impartirnos vida eterna y marcarnos el camino para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta doctrina de Cristo? Y eso lo vimos en el estudio anterior. Vamos a revisar una escritura nuevamente que nos dice, en pocas palabras, cuál es el fundamento de la doctrina de Cristo. Vayamos al Evangelio de Juan nuevamente, a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y vamos a tomar desde el verso 46. Juan 5, verso 46. El Señor dice acá, muy enfático y muy directo, sin rodeos, pero si le hubieran creído a Moisés, me habrían creído, porque él escribió acerca de mí. Y si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Y hoy en día, hermanos, hay muchos que no creen en los escritos de Moisés, o que los tratan de una forma bastante suave, como meramente algo histórico, que para nosotros ya no tiene ninguna validez. Entonces, no creen en los escritos de Moisés, rechazan la ley de Dios, y sin embargo afirman y profesan creer las palabras de Jesús. Pero ¿qué dice el Señor acá? Que si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? Entonces, ¿qué inferimos con esto? Las palabras de Jesús, la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, ¿en qué está basado? En los escritos de Moisés. Y eso, cuando estudiamos los evangelios y después también las enseñanzas de los apóstoles, nos damos cuenta de dónde viene la doctrina, nos damos cuenta cuál es el verdadero fundamento de todo lo que enseñó nuestro Señor. Entonces, ¿en qué estaba realmente fundada la doctrina de Cristo? En la ley de Dios.
en los escritos de Moisés, que finalmente no es la ley de Moisés, como se conoce, sino que es la ley de Dios, de su Padre. Y es súper interesante, hermanos, porque en hebreo la palabra ley es Torá. Y bueno, y se conoce la Torá, ¿cierto?, como los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero la palabra Torá en hebreo, aparte de significar ley en un sentido legal, ¿cierto?, o algo regulatorio, también significa enseñanza, instrucción. Entonces, cuando en hebreo se habla de Torá, y el Señor, yo sé que conocía el hebreo a la perfección, y él entendía que cuando hablaba de ley, él hacía referencia a la Torá de Dios. Él sabía esa relación íntima y estrecha y perfecta que hay entre enseñanza y ley, Torá, instrucción de Dios. Entonces, el Señor no vino a traer una nueva doctrina, sino que lo que él ya mismo le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés, pero ahora expandida, engrandecida y llevado a una nueva realidad espiritual que trajo nuestro Señor. Y de eso se encargaron los apóstoles, de enseñar mucho acerca de eso. Entonces, vamos a ver ahora cuál es el verdadero entendimiento y aplicación de la ley de Dios o de la Torá de Dios que trajo nuestro Señor Jesús. Vayamos a ver un versículo en Mateo 23. Vayamos a Mateo 23, Mateo capítulo 23, verso 23. Y este verso nos dice bastante. Y después vamos a ver un verso similar en Lucas, pero vayamos aquí en Mateo 23, 23. Dice, y de nuevamente confrontando a los escribas y fariseos. Les dice nuevamente, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan diezmos de menta y anís y comino, pero han abandonado lo más importante de la ley: juicio, misericordia y fe. Estas, es decir, el juicio y la misericordia y la fe, estaban obligados a hacer, y no dejar las otras sin hacer. No, pero ¿qué hacían los escribas y fariseos? Se concentraban en diezmar, ¿cierto? Que no está mal diezmar, y que es algo que está, ¿cierto? Es un mandamiento de Dios y es correcto. Pero se enfocaban en el detalle, en la minuciosidad de eso, pero dejaban fuera lo más importante. Y si el Señor habla de que es lo más importante, entonces es lo más importante. Vayamos a ver lo mismo ahora en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 42. El mismo acontecimiento, pero ahora desde la perspectiva de Lucas. Lucas 11, 42 dice, pero hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmo de menta y ruda y toda hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Aquí nos añade una cosa más que Mateo no nos dijo, ¿cierto? El amor de Dios. El amor de Dios. Es obligatorio, nuevamente, es obligatorio para ustedes hacer estas cosas, es decir, el juicio y el amor de Dios, y no poner a un lado aquellas cosas menores, el diezmo, ¿cierto? Entonces, este es el foco que nuestro Señor Jesús quiere que tengamos de su enseñanza. Este es el foco que Él quiere que nosotros tengamos respecto a sus leyes y mandamientos. La misericordia, el juicio, la fe y el amor. El amor de Dios. Y finalmente todas estas cosas, el juicio, la misericordia, la fe, son parte del amor de Dios. El amor de Dios que Él nos ha manifestado a nosotros a través del sacrificio de su único Hijo engendrado, de Jesús, nuestro Mesías. Vayamos a ver que el apóstol Pablo, ahora vamos a ver que el apóstol Pablo
dijo básicamente lo mismo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. Vayamos a Primera de Timoteo. Porque finalmente el verdadero propósito de la ley de Dios, la razón de su existencia, es el amor de Dios. Vayamos a ver qué nos dijo el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Primera de Timoteo 1, 5. Aquí nos dice, ahora, nos dice el apóstol Pablo, ahora el propósito del mandamiento. Ahora, yo sé que la Reina Valera dice el propósito de este mandamiento, pero en verdad lo que el griego nos está diciendo acá es que nos está hablando de el mandamiento, del mandamiento de Dios. Por eso se traduce así en la versión fiel. Ahora el propósito del mandamiento de Dios, es amor procedente de un corazón puro y una buena conciencia y fe genuina. El propósito del mandamiento es amor procedente de un corazón puro. Y eso es lo que nuestro Señor quiere de nosotros, porque el Señor no nos ha dado mandamientos simplemente para que los leamos y digamos, ok, check, 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 cumplí, ahora me voy a acostar. Lo que Él quiere es una transformación del corazón. Él quiere un corazón puro. Él quiere amor profundo, fluyendo desde dentro de nosotros. Y sabemos que ese amor también nosotros no lo producimos por nuestros esfuerzos humanos. Viene por la presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, entonces fluye ese amor y podemos realmente cumplir el verdadero propósito del mandamiento de Dios. Dice acá, después continuando en el verso 6, de lo cual algunos, habiendo fallado, se han apartado hacia vanas palabrerías. Entonces empiezan a hablar de cosas, ¿cierto?, que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo, con el propósito de la enseñanza de Cristo. Deseando ser profesores de la ley. Es como que estuviera hablando del Señor, ¿cierto?, a los escribas y fariseos. Pero este es el apóstol Pablo. Ni entendiendo lo que están diciendo o lo que están afirmando fuertemente. O sea, quieren enseñar al pueblo y les quieren enseñar en sus propios mandamientos, en sus propias tradiciones, en sus propios caminos. Pero no están entendiendo cuál es el verdadero propósito de la ley de Dios. El verso 8 nos dice, ahora sabemos que la ley es buena y nos da una condición. Si alguien la usa legalmente. Que era todo lo contrario, ¿cierto?, lo que hacían los escribas y fariseos. Ellos usaban la ley de Dios, pero ilegalmente, trayendo otras cosas, trayendo sus propias enseñanzas por sobre la ley de Dios. Y hacían a un lado y rechazaban y anulaban el mandamiento de Dios. Continuando acá en el verso 9, entendiendo esto, que la ley no es promulgada para un hombre justo. Ahora, ¿por qué la ley no es promulgada para un hombre justo? Porque un hombre justo ya está cumpliendo la ley de Dios. Entonces, si no es promulgada, ¿para quién dice acá? Para los ilegales y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malvados y profanos, para parricidas y matricidas, para homicidas, para fornicarios, para homosexuales, para secuestradores, para mentirosos, para perjuriosos y para cualquier otra cosa que sea opuesta a la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? La doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Cualquier otra cosa que sea opuesta a la enseñanza de Cristo, a la doctrina de Cristo, no es de Dios. Y dice acá, la sana doctrina, de acuerdo al evangelio de la gloria del Dios bendito.
la doctrina tiene que acordar con la verdad del Evangelio de la gloria de Dios bendito. Entonces, pensemos en esto, hermanos. Tenemos el entendimiento de lo que es el propósito del mandamiento de Dios, de la ley de Dios, y que tenemos que usar legalmente la ley de Dios. ¿Y quién nos enseñó y quién enseñó a usar la ley de Dios legalmente? El Señor Jesús. Eso es lo que él estaba enseñando a los escribas y fariseos, a usar la ley de Dios legalmente, no ilegalmente, no rechazando el mandamiento de Dios, no anulando y poniéndolo a un lado para traer su propia tradición, sus propios mandamientos. Y eso hoy día pasa a todo nivel, en cristianismo también, que ministros traen sus propios mandamientos, sus propias enseñanzas y anulan la autoridad de la palabra de Dios, anulan el mandamiento de Dios y usan la ley de Dios ilegalmente. Entonces, ¿enseñó el apóstol Pablo algo contrario a la sana doctrina de Cristo? No, ¿cierto? Entonces, nuestro Mesías nos trajo el verdadero entendimiento, el verdadero propósito de la ley de Dios, de la Torá, ¿cierto? De la enseñanza de Dios. Por lo tanto, y entendemos aquí, ¿cierto? Que el verdadero propósito es el amor de Dios. Por lo tanto, toda la doctrina de nuestro Señor está basada en el amor. ¿Y cómo sabemos eso? Vayamos a ver qué dijo él ahora. Pues vamos a Lucas. A Lucas capítulo 10 y verso 25. Lucas 10, 25. Dice acá, ahora, un cierto doctor de la ley se paró repentinamente, tentándolo y diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar vida eterna? Y él dijo, acéptame en tu corazón y serás salvo. No dijo eso, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la Torá? Sería fácil, ¿cierto?, para el Señor decir, no, solamente profésame con tu boca y serás salvo. Pero él, ¿a dónde lo mandó? Lo mandó a la ley de Dios. ¿Y qué respondió este doctor? Dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza y con toda su mente. Y a su prójimo como a ustedes mismos. Y él le dijo, ha respondido correctamente. Es como un concurso, ¿cierto? Ganó, respuesta correcta. Ha respondido correctamente. Haga esto y vivirá. Vivirá. Vayamos a ver el mismo relato en Mateo 22, 34, porque esto nos añade un poquitito más. Y este relato de Mateo 22, verso 34, yo infiero que es diferente del que estábamos leyendo ahora en Lucas, porque aquí en Lucas, el que respondió a la pregunta fue el doctor. Él respondió y dijo, amarán al Señor su Dios. Pero aquí en Mateo 22, el que responde es el Señor. Entonces viene de nuevo un doctor de la ley, verso 35, Mateo 22, 35, y le dice, lo cuestionó tentándolo y diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y aquí respondió el Señor Jesús, no respondió el doctor. Y Jesús le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Entonces, en el relato de Lucas, cuando respondió el doctor, ¿cierto? Y el Señor le dijo, respuesta correcta, es porque ya habían escuchado la respuesta del Señor. A mí me parece eso. Y como ya el Señor le había dado la respuesta de antes, y él seguramente había escuchado y había traído esta pregunta de nuevo.
Entonces el Señor le dice acá, ¿cierto? ¿Cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento. Amarán al Señor su Dios con todo su corazón. ¿Y por qué el Señor lo mandó a la ley, ¿cierto? A leer lo que estaba ahí. Porque ahí está el fundamento de su enseñanza, ahí está el fundamento de lo que Él trajo. Y el propósito, ¿cierto? La base es el amor de Dios. Aquí dice, el gran mandamiento es amarán al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es como este, amarán a su prójimo como a ustedes mismos. De estos dos mandamientos, ojo, que aquí no dice que estos son los únicos dos mandamientos, como enseñan algunas religiones, ¿cierto? Cristianas. Dice que de estos dos mandamientos pende o cuelga toda la ley y los profetas. O sea, todo en el Antiguo Testamento, todo en la ley y los profetas cuelga de estos dos grandes mandamientos. O sea, todo lo que está ahí tiene un... ¿Cuál es el propósito, como dijo el apóstol Pablo? El propósito del mandamiento, ¿qué es? El amor. El amor procedente de un corazón puro. Y vamos ahora al Antiguo Testamento a ver de dónde sacó esto el Señor Jesús. Porque el Señor les trajo la Escritura sobre la mesa. La Escritura del Antiguo Testamento, lo que está escrito en la ley de Moisés. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6 y veamos lo que dice acá. Deuteronomio capítulo 6. Y Deuteronomio capítulo 6 parte, en el verso 1, parte con esto. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase. Que vemos aquí la palabra enseñanza, ¿cierto? Enseñar, doctrina. Esto es lo que el Señor, nuestro Dios, nos mandó, le mandó a Moisés para que enseñara al pueblo y para que los pongáis por obra. ¿Y qué vimos que hacían los escribas y fariseos? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Una de las primeras escrituras que leímos esta noche. Le dijo, ustedes no practican o no la ponen por obra la ley de Dios. Entonces lo que trajo el Señor es eso, nos enseña a poner por obra correctamente, legalmente, con el verdadero enfoque que necesitamos. No a deshacerse, porque eso es lo que se cree, ¿cierto? Que Él vino a deshacerse de esto y nos trajo otra cosa. No, Él trajo el verdadero entendimiento, el correcto. Pasemos al verso 4 para que veamos de dónde sacó la enseñanza o lo que este gran mandamiento que dijo el Señor Jesús. Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, nuestro único Dios es el Señor. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Entonces, el propósito del mandamiento es el amor procedente de ¿qué? De un corazón puro. El Señor quiere esto en nuestro corazón. Esta enseñanza de Cristo en nuestro corazón. Vayamos aquí mismo en Deuteronomio en el capítulo 10. Deuteronomio 10, verso 12. Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel. Y ahí usted puede poner su nombre, ¿cierto? Usted puede sustituir Israel y poner Mauricio, Cristian, nombre que usted tenga. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Y ahora que estamos, ¿cierto?, en época de Año Nuevo, calendario gregoriano, ¿cierto? ¿Qué busca la gente? ¿Qué se desea la gente en el Año Nuevo? Prosperidad, ¿cierto? Bendiciones, que tengas salud, que tengas dinero, que tengas trabajo. Pero ¿dónde está la verdadera prosperidad? ¿De dónde nosotros sacamos la verdadera prosperidad? Aquí nos dice
Nuestro Dios nos dice de servir al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, en guardar los mandamientos de nuestro Dios, para que tengamos prosperidad. Y eso es un conocimiento oculto. El mundo no sabe de eso. Y si lo lee, no lo va a entender tampoco. Pero ese es el conocimiento de Dios, hermanos. Avancemos al capítulo 11, reafirmando esto. Y esto es doctrina, hermanos, que diríamos del Nuevo Testamento, ¿cierto? El amor. ¿Y dónde está escrito esto? En el Antiguo Testamento. En la ley de Dios o de Moisés, como dicen muchos. Deuteronomio, capítulo 11, parte así, verso 1. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. ¿Y no era eso lo que le estaba enseñando Jesús a los escribas y fariseos allí en Mateo, cuando vimos en Mateo? Que pasan por alto lo más importante de la ley de Dios. El amor de Dios. Saltemos aquí mismo al verso 13. Deuteronomio 11:13. Dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Qué vemos acá? Bendiciones físicas, ¿cierto? Prosperidad. Pero también, los que estamos en Cristo Jesús y en el nuevo pacto, también esto implica bendiciones espirituales, abundancia espiritual, una recompensa espiritual, un reino al que estamos anhelando nosotros. Entonces, con esto estamos diciendo que estamos nosotros bajo el antiguo pacto porque tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, porque tenemos que seguir la ley de Dios, como dice acá, cuidadosamente, sirviéndole con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Vayamos a ver una escritura en los Salmos. Vayamos al Salmo 37. Salmo 37, verso 30. Dice aquí, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón. Y ese, hermanos, es el nuevo pacto. Y ese es el nuevo pacto. Así está explicado en el Nuevo Testamento. Vayamos a ver ahora. Vayamos al Nuevo Testamento, a ver qué escribió el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8. Y veamos si esto concuerda con lo que nos está diciendo el salmista. La ley de su Dios está en su corazón. Ese es el justo. Por tanto, sus pies no resbalarán. Hebreos capítulo 8, verso 7. Dice acá el apóstol Pablo, Hebreos 8:7, porque si el primer pacto o el antiguo pacto hubiera sido impecable, o sea, sin falla, sin defecto, entonces ninguna provisión para un segundo pacto habría sido hecha. Pero ya que él, o sea, Dios encontró falta con ellos, o sea, con el pueblo, él dice, y aquí está citando, y va a citar, Jeremías capítulo 33. Dice acá, he aquí, los días vienen, dice el Señor, cuando estableceré un nuevo pacto, un segundo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No de acuerdo al pacto que hice con sus padres en el día que tomé
de sus manos para guiarlos fuera de la tierra de Egipto, porque ellos no continuaron en mi pacto y yo los ignoré, dice el Señor. Porque este es el pacto, el nuevo pacto que estableceré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus mentes y las inscribiré sobre sus corazones. ¿Qué decía el salmista? La ley de su Dios está en su corazón. Daré mis leyes en sus mentes y las inscribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos son el pueblo de Dios, hermanos. Somos el pueblo de Dios por la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es Él el que lo está haciendo. No somos nosotros. Él nos llamó, Él nos trajo, Él nos redimió por la sangre de su Hijo amado. Pero ahora Él está haciendo la obra por su Espíritu Santo que Él nos ha dado. Él está escribiendo estas cosas en nosotros y nos está dando la intención, nos está dando el deseo, nos está dando el amor necesario para poder caminar en las cosas que a Él le agradan y que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Y eso es precisamente lo que carecían los religiosos del tiempo de Jesús. Y podemos decir con certeza también que en estos tiempos, cuando vemos doctrinas o enseñanzas de hombres que rechazan la ley de Dios, que la ponen a un lado, que ponen a un lado sus mandamientos. Entonces, por lo tanto, hermanos, esto constituye la primera clave o el primer indicio para nosotros de que si la doctrina que estamos escuchando proviene de Cristo o no viene de Cristo, si proviene de Cristo o de hombres. Vayamos de nuevamente al Evangelio de Juan. Vayamos a Juan capítulo 5 nuevamente y veamos que esto es lo que carecían realmente los fariseos y los escribas de ese tiempo. Vayamos a Juan capítulo 5, verso 37. Juan 5, 37. Juan 5, 37 dice, y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz ni visto su forma en ningún momento. Y no tienen su palabra viviendo en ustedes. No la tenían escrita acá, ¿cierto? Porque no le creen a quien Él ha enviado. Rechazaban la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Verso 39 dice, ustedes buscan las escrituras porque en ellas piensan que tienen vida eterna. Y ellas son aquellas que testifican de mí. Pero no están dispuestos a venir a mí para poder tener vida. Yo no recibo gloria de hombres. ¿Y qué hacían los escribas y fariseos? La gloria de hombres, ¿cierto? Ellos eran la élite. Nosotros tenemos el conocimiento, nosotros tenemos la llave del reino de Dios, nosotros tenemos la autoridad para guiar al pueblo. Pero el Señor dice, yo no recibo gloria de hombres. A mí no me interesa su doctrina. Y les dice, verso 42, pero los he conocido, que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. ¿Y por qué? Porque ¿qué les había dicho antes? Porque ustedes han hecho a un lado el mandamiento de Dios. Lo han rechazado para guardar su propia tradición. Y pensemos hoy día, hermanos, ¿cuántas iglesias cristianas o ministros cristianos ponen a un lado el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición? Y así rechazan el mandamiento de Dios. Y automáticamente se separan de Dios. Y automáticamente no tienen el amor de Dios morando en ellos por guardar su propia tradición. Veamos lo que dice nuevamente el apóstol Pablo sobre esto mismo.
el apóstol Pablo en Tito, en la carta a Tito, capítulo 1. Y esta es una amonestación que el apóstol Pablo le da a Tito, y instrucciones que le da a Tito acerca de establecer ministros y ancianos de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, también tenemos que tomar esta instrucción y hacerla propia, algo personal, porque cada uno de nosotros finalmente en algún momento vamos a ser confrontados con esto que está acá. Tito capítulo 1, y comencemos en el verso 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pudieras poner en orden las cosas que necesitaban ser hechas, y pudieras ordenar ancianos en cada ciudad, como te ordené. Y aquí da algunas de las características que deben tener estos ancianos. Y en el verso 8 dice que sea hospitalario, un amante del bien, de una mente sana, justo, santo, autocontrolado. Y el verso 9 es clave, le dice: sosteniéndose firmemente a la palabra fiel, de acuerdo a las enseñanzas. ¿Pero las enseñanzas de quién? De Cristo. De acuerdo a las enseñanzas de Cristo, a la doctrina de Cristo, para que pueda ser capaz de animar con sana doctrina, con la doctrina de Cristo, y condenar a aquellos que contradicen. Porque hay muchos habladores, rebeldes y vanos y engañadores, especialmente aquellos de la circuncisión, que era lo mismo que con lo que confrontaba, ¿cierto?, nuestro Señor Jesús a la circuncisión, a los escribas y fariseos. El apóstol Pablo dice que ellos son los principales, especialmente ellos son vanos y engañadores, cuyas bocas deben ser calladas, quienes están corrompiendo familias enteras, enseñando cosas que no deberían o que no son necesarias. O sea, eso del lavamiento de manos, ¿cierto?, que enseñaban los ancianos, después de las copas, los vasos, cosas que decía ahí la Escritura. O sea, son cosas que no son necesarias, porque no lo instruye Dios en ninguna parte, y Dios quiere otra cosa finalmente. Entonces, ellos corrompen familias enteras, y eso pasa todavía hoy en día, hermanos. Corrompen familias enteras enseñando cosas que no deberían o cosas que no son necesarias. ¿Pero por qué lo hacen? Dice acá: por amor a ganancia egoísta. Lamentablemente, por amor a ganancia egoísta. Saltemos al verso 13. Dice: este testimonio es verdadero. Por esta razón debes reprenderlos severamente, para que puedan ser sanos en la fe. Sanos en la fe. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a eso, a ser sanos en la fe, a aferrarnos a la doctrina de nuestro Salvador. Dice acá el verso 14: no prestando atención a mitos judíos y mandamientos de hombres. Es como que estuviéramos escuchando a nuestro Señor, ¿cierto?, hablando ahí con los fariseos. No prestando atención a mitos judíos y mandamientos de hombres, los cuales alejan de la verdad. O sea, rechazamos el mandamiento de Dios y nos ponemos en oposición a Dios y nos alejamos automáticamente de la verdad. Para los puros todas las cosas son puras, pero para aquellos que son profanos e incrédulos, nada es puro, sino que sus mentes y conciencias son profanas, o sea, están sucias, contaminadas. Ellos personalmente, dice acá, profesan conocer a Dios. Profesan, es algo de la boca. Profesan conocer a Dios, pero en sus obras lo niegan, porque finalmente están haciendo otras obras, no las de Dios, no las obras de Dios. Por eso ponía el ejemplo del Señor Jesús: honrar padre y madre, ¿cierto? Mandamiento, dentro de los 10 mandamientos.
Decía, Dios dice, honra padre y madre, pero ustedes dicen, cualquiera que le diga a su padre o su madre, no está obligado a honrar a su padre y a su madre. Entonces así hacen a un lado el mandamiento de Dios. Podríamos poner otros ejemplos hoy en día, ¿cierto? Y pasa mucho con el cuarto mandamiento, que dice, recuerda el sábado para guardar lo santo. Pero poniendo el mandamiento a un lado, ¿qué ponemos? El domingo, otras cosas. Entonces dice aquí, profesan conocer a Dios, pero en sus obras lo niegan. O sea, las cosas que hacen no evidencian que son de Dios, para aquel que sí es de Dios, que lo puede discernir con la escritura, con la palabra de Dios escrita en su mente y en su corazón. Vayamos a leer una escritura en Mateo 5, vamos a ir concluyendo ya el estudio. Vayamos a Mateo 5 para reafirmar esta enseñanza, qué es lo que dijo nuestro Señor, y esto queda anclado de una manera muy firme, muy clara, a través de estas escrituras que vamos a leer acá en Mateo 5, Mateo 5, 17. Mateo 5, verso 17 dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir, o sea, a traer a su máxima plenitud, a engrandecer, a llenar, no a abolir. Porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por tanto, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos menores, y ahí piensa usted cuál puede ser ese mandamiento, uno de los menores, y enseñe a los hombres así, será llamado menor en el reino del cielo. Pero cualquiera que los practique, ¿qué es lo que decía el Señor? Ustedes no practican la ley de Dios. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo. Porque yo les digo, a menos que su justicia exceda, o sea, que pase por sobre, que sea más grande, más alta, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, que se supone que tenían la justicia, pero por lo que nuestro Señor nos dijo, al parecer no lo tenían. Si su justicia o nuestra justicia no excede la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes entren en el reino del cielo. No hay forma. Entonces, si ya vimos y entendemos qué es lo que condenaba a los escribas y fariseos, nosotros ya sabemos cómo tiene que ser nuestra justicia. La ley de nuestro Dios escrita en nuestro corazón. Vayamos a una escritura final en el Salmo, capítulo 24. Salmo 24. Salmo, capítulo 24. Y veamos esto y pensemos en todas las cosas que hemos estudiado esta noche. Salmo 24, verso 3. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Y ese es su reino, ¿verdad? El monte del Señor. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Bueno, sabemos que nuestro Mesías está ahí ahora. Pero ¿quién más? ¿Qué dice acá el salmista? El limpio de manos. Y ahí el hebreo, esa palabra, más que limpio de suciedad, ¿cierto? No es que nos tengamos que lavar las manos con jabón. El inocente de manos. ¿Quién es inocente de manos? Bueno, es que no transgrede, ¿cierto? O usa sus manos para el pecado, para destruir, para matar, para derramar sangre. El inocente de manos y puro de corazón.
y puro de corazón. ¿Dónde quiere la ley de Dios escrita nuestro Dios? En nuestro corazón. ¿Dónde quiere sus mandamientos escritos? En nuestro corazón. Y eso lo hace Él. Pero nosotros tenemos que rendirnos a Él. Nosotros tenemos que entregarnos a Él. Si de verdad queremos nosotros estar en el monte del Señor, si queremos estar en el lugar santo del Señor, entonces así vamos a tener un corazón puro. Porque el propósito del mandamiento es el amor procedente de un corazón puro. Y dice acá, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Y qué son las cosas vanas? Las doctrinas y mandamientos de hombres, las tradiciones de hombres. Si nosotros no nos elevamos, si no dejamos nuestra alma, si no nos entregamos a esas cosas, si las rechazamos, si las aborrecemos, si las ponemos a un lado, para aferrarnos al mandamiento de Dios, a la enseñanza de Cristo, entonces vamos a poder tener un corazón puro y vamos a poder estar en el monte de nuestro Dios. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Así que, hermanos, los invito a que reflexionemos en esto, para que recibamos la bendición de nuestro Dios, para que entremos en su reino, para que subamos al monte del Señor y podamos recibir esa gloria que Él nos ha prometido. Así que mantengámonos firmes en la doctrina de Cristo, en las enseñanzas de nuestro Salvador, entendiendo y afirmados y anclados fuertemente, sabiendo de dónde trae su doctrina, para que nosotros también aprendamos a discernir si la doctrina que estamos recibiendo proviene de Cristo y de Dios el Padre o proviene de otra parte. Usemos la ley de Dios correctamente, hermanos, sanamente. Escudriñemos las Escrituras para que aprendamos lo que Dios quiere que hagamos, cómo Él quiere que nosotros caminemos, y así podamos tener un corazón puro delante de Él. Y finalmente, hermanos, podamos entrar en su santo reino. Ese ha sido el estudio de esta noche. Muchas gracias a todos por su asistencia y será hasta la siguiente oportunidad.